¿Gustas, Normi, para empezar la grabación? Buen día a todos, maestros. Buen día a nuestro ponente del día de hoy, el profesor Rodrigo Pantoja. Bienvenidos sean todos a esta masterclass que lleva por nombre Nuevas Aplicaciones Arquitectónicas. Las especialidades que están convocadas en este momento son elaboración de dibujos arquitectónico e industrial y expresión gráfica digital. El tiempo que va a durar esta sesión será de este momento a las 12:50. Damos inicio. En el marco del ciclo de masterclass que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo ha organizado, me permito darles la bienvenida a todos ustedes, nuestros docentes de CECATI, asimismo a nuestro ponente del día de hoy, el profesor Rodrigo Pantoja, no sin antes, por supuesto, hacerles llegar un afectuoso saludo de parte de nuestro director general de la DGCFT, el doctor Rolando de Jesús López Saldaña, y el licenciado Juan Edín Méndez Ríos, responsable del Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo, CITFOR, con sede aquí en la ciudad de Pachuca, quienes están siguiendo muy de cerca cada una de las sesiones que estamos llevando a cabo. Mi nombre es Ana Karen Vera Hernández, yo me encuentro aquí en CITFOR, en la ciudad de Pachuca, en el área de dirección, y en esta ocasión voy a estar acompañando un poco la dinámica de la masterclass. Lo que llevaremos a cabo el día de hoy en este orden del día será una breve semblanza de nuestro ponente para que él pueda así iniciar con su participación, y al final dejaremos un espacio para una ronda de preguntas y respuestas. Para ello les voy a pedir que utilicemos el espacio del chat. Formulario para que puedan ustedes registrar su asistencia. Recuerden que esto es muy importante porque de esa manera nosotros les haremos llegar cada una de sus constancias. Es como nosotros vamos a emitirles. Bien, el día de hoy tengo el honor de presentarles al profesor de arquitectura, Rodrigo Pantoja Calderón. Un poco de lo que hemos encontrado acerca de Rodrigo es que ha colaborado en despachos de Shigeru Ban en Japón, Will Arets en Holanda. Ha escrito artículos de arquitectura para los periódicos La Jornada Michoacán, Provincia, El Financiero. Ha escrito Plaza de Armas, El Diario de Querétaro, y para las revistas Piso, Obras, Consejero de la Construcción y Croquis. Fue docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Vasco de Quiroga en Morelia, y fungió como director académico de la carrera de arquitectura del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ha obtenido becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Michoacán en 3 ocasiones ya. Asimismo, su trabajo como arquitecto, diseñador y paisajista ha sido para el sector privado y también para el sector público, colaborando para ayuntamientos y gobiernos estatales. Sus propuestas buscan la revitalización ambiental y social por medio de propuestas sostenibles y participativas. Sus métodos de trabajo incluyen el entendimiento de componentes normativos, sociales, ambientales y económicos por medio del diseño participativo, análisis estadísticos e intervención del espacio público. En el año de 2009 fue considerado una de las 10 promesas de la arquitectura mexicana por la revista Obras, y también es fundador y director de Evolab, Laboratorio de Arquitectura. Entonces, profesor Rodrigo, sea bienvenido. Le cedo el espacio para la ponencia a nuestros docentes de CECATI. Bienvenidos todos nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes en este espacio.
La verdad es que me entusiasmó muchísimo la invitación, entonces hice una presentación un poco extensa, me voy a ir bastante rápido, pero espero que sea muy estimulante, pues para ustedes. Entiendo que eh, pues muchos de ustedes imparten materias de diseño arquitectónico, representación industrial, expresión gráfica. Entonces, pues esta presentación está dividida pues, en distintos componentes. Y me interesa hablar un poco desde la historia hasta ahorita lo que estamos pues viviendo ahora sí que con el metaverso, ¿no? Em, bueno, entonces como bien me presentaron, pues yo tengo pues como un bagaje un poco extraño porque estudié historia del arte, pero también soy arquitecto, pero también soy paisajista, entonces imparto materias que tienen que ver de dibujo, pero también de los proyectos de fin de carrera y en algún momento de construcción. Y tengo mucha relación o vínculo con diseñadores industriales o animadores digitales. Entonces, pues siento que mi background es como un poco ecléctico, pero me encanta eso, ¿no? Para mí deberíamos de ser generalistas más que especialistas. Eh, entonces, pues esos son algunos diagramas de algunas de las materias que imparto y la manera de estructurar pues la información. Y una de las cosas pues, bien importantes es saber cómo vamos a nosotros pues a utilizar el dibujo, ¿no? Porque antes pensamos que el dibujo pues, se hacía a mano y se hacía con regletas y escuadra, pero ha ido evolucionando todo, entonces ahora pues resulta que hay aplicaciones para los teléfonos, para las tablets, la laptop, la computadora, etcétera. Entonces todo esto pues tenemos que estar replanteando muchísimo cómo enseñamos y para qué queremos. Es un boceto, es una ilustración, es un anteproyecto, es un proyecto ejecutivo, es una pieza, la mecánica la que vamos a hacer, es una planta, es un isométrico, etcétera. Entonces todo esto creo que pues, es bien importante, ¿no? Porque a lo mejor no hay una respuesta correcta. Entonces, también en términos de software, pues luego siempre hay estos debates, ¿no? De cuál es el que se debe de usar y cuál es mejor y cuál es el que más me funciona. Y pues ahí, la verdad es que es muy difícil contestar esto. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, AutoCAD, que es el más utilizado, yo quiero pensar que ya va en peligro de extinción porque pues hay otros programas BIM que pues son más eficientes y pues es el futuro, ¿no? Que podría ser en este caso Revit o ArchiCAD, que ambos son BIM. Pero hay gente que lo que necesita es modelar, no dibujar, o sea, necesita entender el espacio, entonces pues SketchUp, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, 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 es que yo necesito hacer ilustraciones o renders que son pues mucho más realistas, entonces utilizan Lumion y Twinmotion. Y hay otros que dicen, no, 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 pero pues yo la información necesito editarla y presentarla y pues a lo mejor lo que hago es diseño gráfico, entonces pues la suite de Adobe desde Photoshop, Illustrator, InDesign, pues son las herramientas, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, digo, es difícil de decir, ay, pues es que hoy en día hay que entrarle a todo y pues lamentablemente sí. También recordemos que ustedes o sus despachos o sus alumnos, pues en un futuro van a ser parte de un equipo y a lo mejor, pues sí es muy bueno que aprendan entre más herramientas, pues mejor. Pero pues, habrá quienes son especialistas a lo mejor en unos y ya hay otros que son mejores pues, en otro tipo de software. Entonces, esta presentación la estoy dividiendo en seis partes. Quiero hablar un poquito como de la historia y la evolución. Mucho porque los bocetos a mano pues son una muy buena herramienta. No quiero caer en este debate, así como hablamos de los software, de cuál es mejor, porque pues yo vengo de una familia de constructores, entonces siempre había este debate de que no, es que el que dibuja a mano sí sabe diseñar y construir, los que no, no, pero yo creo que ambas son bien importantes, pero sí el saber dibujar o estar resolviendo ayuda bastante, ¿no? Los softwares, ahorita pues hablábamos de esto, les quiero hablar un poco en mi práctica profesional de cómo usamos el software y qué hacemos cuando tenemos un proveedor o con un cliente
ejercicios que he hecho con mis alumnos en la academia y cómo también pues me interesa que ellos aprendan y cómo incentivarlos sobre todo. Y varias referencias o ejemplos, ¿no? De, pues, muchos despachos, muchos libros, mucha información y cómo han ido pues creciendo, ¿no? Entonces, pues hablando un poco de la historia, pues uno de los libros más importantes, o por lo menos en, en América, no tanto en Europa, pues fue uno de estos que es de William Minifi, que era A Textbook Book of Geometrical Design, y unos por ahí decían que pues era más bien para dibujo mecánico, no para geométrico, pero eran de las primeras referencias donde se entendía pues cómo dibujar. Entonces, pues se volvió pues pues como uno de los clásicos en América, ¿no? Pero pues también hay que entender que había estas corrientes, la escuela Beaux-Arts de París, donde eran estas escuelas clásicas y los alumnos pues realmente aprendían de sus, bueno, tanto de sus docentes, pero también de sus compañeros, ¿no? Entonces típicamente los alumnos más jóvenes pues eran mentoreados por los alumnos más, pues, más adultos. Entonces, pues también había esta sensación de colaboración, de aprendizaje mutuo, que pues creo que es bien importante. A lo mejor se ha perdido un poco por la pandemia, pero este trabajo, pues hombro a hombro, se vuelve pues relevante. Em, entonces, esta formación basada en las bellas artes, pues el arquitecto era como un especialista, el dibujo era la herramienta más importante y las maquetas pues no eran un factor, ¿no? Algunos de los como arquitectos famosos de este periodo o de esta escuela pues era Charles Garnier, que hizo pues, la Ópera de París, y en Estados Unidos Louis Sullivan, que fue pues el mentor de Frank Lloyd Wright, estudia en la École de Beaux-Arts y regresa a Estados Unidos y pues es uno de los primeros arquitectos que empieza eh, a construir de manera vertical, ¿no? No digo que fue el único o el primero, pero fue uno de los primeros. Em, y en comparación con la Bauhaus, pues la Bauhaus se vuelve más experimental, ven más a los arquitectos, a los diseñadores como generalistas, colaboran entre muchas disciplinas y estaban a prueba. El plan de estudios pues, seguramente lo conocen, pues donde era muy de hacer con las manos, entonces parte del aprendizaje era de hacer, ¿no? De tallar piedra, madera, usar metal, usar tejidos. Entonces, pues también era pues, muy distinto a lo que se veía, ¿no? El otro era muy de dibujo, muy clásico, y aquí pues era hacer ejercicios pues, con papel, con cartón. Entonces, pues rompía un poco pues, este esquema clásico, ¿no? Si nos vamos en México, pues también vemos pues una evolución pues bien interesante, ¿no? Como la Academia de San Carlos pues tenía esta formación pues muy de la Beaux-Arts, y luego esto en 1876, luego pues el Poli es la primera escuela que ofrece arquitectura, en el 45 el TEC, luego Nuevo León, Guadalajara. Para el año 1950 ya había 5 escuelas y la UNAM solamente tenía 1,368 alumnos. Para 1991 pues ya había 50 instituciones que tenían esto. Y nada más estoy hablando de arquitectura, ¿no? Porque pues ya hablando de ingeniería o de otras carreras que utilizan estas herramientas del dibujo, pues no se diga cómo empezó a haber pues, una gran evolución. Hablando en términos de offsets y dibujo a mano, pues sí veo que sigue siendo bastante vigente, ¿no? Entonces yo soy alguien que típicamente traigo unas libretas a mano y voy documentando pues lo que veo desde mis viajes hasta lo más cotidiano. Entonces a mis alumnos también muchas veces les estoy fomentando esto, ¿no? Entonces muchas veces en estas libretas o sketchbooks pues puedo tener desde alguna receta de cocina hasta la dirección de correo de alguien que conocí, hasta un detalle que me interesó, ¿no? Y a veces pues, tienen que ver con bocetos urbanos, otros constructivos, otros de piezas, pues por ejemplo este que tengo en la mano, ay no se ve porque traigo el filtro, pero bueno ahorita si no quito
Y estas son pues muchas libretas de distintos formatos, unas me las regalaron, otras las compré, otras me las diseñó una prima que es diseñador industrial, y algunas son como muy específicas de, pues, de algunos viajes. Entonces, desde que estaba en la universidad, tuve muchos profesores que me estuvieron fomentando este hábito. Entonces, por ejemplo, en Europa en el 2002, pues la Ópera de París, o la Piazza de los Uffizi. Esto es en Grecia, entonces esto eran pues, algunos monasterios donde pues, escribía y eran notas, pero estos son pues mis libretas de apuntes. Entonces desde ahí, pues yo entendía mucho el tema de, bueno, mis profesores y profesoras me hablaban mucho como de la expresividad, la calidad de línea, todo esto que a veces ayuda como a entender el dibujo digital, ¿no? Porque luego decimos, es que cada vez dibujan peor, pero creo que el ayudar o utilizar un poco la mano, pues es como un primer paso, ¿no? Tampoco estoy diciendo que si no sabes dibujar, no puedes usar la computadora, pero creo que facilita y hay un mejor entendimiento de las herramientas, ¿no? Entonces, mucho de esto, si ven, hasta aquí tienen las fechas, ¿no? 13 de octubre del 2002, pues todavía estaba en la universidad en ese entonces, y ese semestre en específico nos prohibieron usar la computadora, todo lo teníamos que hacer a mano en nuestra libreta. Entonces, pues, cualquier lugar que visitábamos, pues tenía que estar documentado y si teníamos algún proyecto o algo, pues lo teníamos que hacer ahí. Trabajé en Japón, hice unas pasantías con Shigeru Ban, entonces pues también me interesaba mucho entender el trabajo del despacho donde yo estaba, porque digo, Shigeru Ban ahorita es famoso, ganó un premio Pritzker del arquitecto, pero en ese entonces pues, no era tan conocido y su despacho pues había 10 personas y él fue de los primeros que empezó a utilizar tubos de cartón como materiales de construcción. Entonces, como les decía, pues muchos de los bocetos a veces eran hasta estos elementos súper cotidianos como las calles, la gente, los tumultos pues, de Japón, cosas como los teléfonos públicos, los postes de luz, o sea, pues lo súper cotidiano que me llama la atención. Es en un año después en Holanda, donde igual, pues cuando iba en la calle, pues, trataba de, pues como de documentar lo que veía, ¿no? Porque además en ese entonces no había cámaras digitales y tomar fotos, pues me salía muy caro revelar y ya era como, ah, bueno, pues estos bocetos, ¿no? O los recorridos que hacía, esto es también en Holanda y pues había una ruta de museos y la otra es la ruta pues de mi casa a un museo y cómo podía haber pues algunos edificios pues bastante interesantes. Entonces al final pues todo esto era una manera de ir absorbiendo y digiriendo y entendiendo las cosas, ¿no? Entonces, digo, yo soy arquitecto, entonces pues era entender la ciudad, pero pues tengo amigos que ellos siempre están dibujando pues, los objetos que tienen a la mano, ¿no? Desde el cepillo de dientes hasta la taza, el teléfono, etcétera. Em, Esto ya es en Venecia, entonces entender pues cómo eran las escalinatas, pues, muchas veces, o los puentes, o algunos de los edificios pues muy clásicos que había. Y esto es en Francia, la Tourette, un convento que hizo Le Corbusier. Nos quedamos a dormir ahí, a cada persona pues, le daban una habitación de los monjes, entonces era desde medirlo, y como esta pieza pues, era pues, una parte de, pues, de todo, ¿no? Em, Esto es también en Francia, pues una capilla quedó inconclusa, la diseñó Le Corbusier y pues uno de sus colaboradores la acabó pues muchísimos años después. Es en Firmini, entonces por ejemplo de repente pues si ven algunos bocetos y cosas así. Entonces creo que el dibujo es una manera de poder como registrar, así como hablaba de cómo con la cámara digital, pues hoy en día pues, tomamos 1000 fotos y luego no las volvemos a ver. Y para mí el dibujo era una manera de observar, ¿no? Entonces si estamos diseñando una pieza mecánica, o un detalle constructivo, pues creo que la herramienta más importante pues, es el cómo reflexionamos y cómo la vamos entendiendo antes de dibujarla, ¿no? Entonces estas, pues libretas o digo, lo que le enseñé pues eran míos, ¿no? Pero aquí varios pues, diseñadores, como este dibujo pues, se vuelve una exploración constante, ¿no? Una búsqueda de posibles soluciones.
Y luego dicen, ah, bueno, es que a lo mejor tú eres arquitecto, ¿no? Y aquí, pues a lo mejor algunos somos ingenieros, pero vean, estos diagramas son de Ciso Balmón, el ingeniero más importante de Arup, de una empresa de ingeniería, y estos son los diagramas de él. Entonces, pues también es bellísimo cómo él está viendo pues, las cargas, las fuerzas. Eh, y Ciso Balmont, pues es el ingeniero favorito pues, de muchos de los arquitectos más famosos. Entonces, por ejemplo, en la imagen de arriba es un pabellón que diseñó Toyo Ito, un arquitecto japonés. Es un pabellón que duró un verano en Londres, y el de abajo es del arquitecto Souto de Moura, portugués, que también le pide a Ciso Balmont que le hagan esta pues, pabellón efímero de madera. Y fue una colaboración, ¿no? Pero lo que me interesa es que pues hay un entendimiento y una exploración desde el dibujo, ¿no? Santiago Calatrava es ingeniero arquitecto español que estudió en Suiza, y pues él, mucha de su inspiración pues tiene que ver el cuerpo humano, ¿no? Entonces esta torre está edificada en Suecia, y pues no se diga aquí la influencia que ha tenido, y van las acuarelas, ¿no? O sea, no, digo, es un artista, pues, pero es ingeniero. Entonces yo creo que el dibujo no debería de ser de una profesión, así como pues las escuelas enseñan a inglés, español, matemáticas, pues creo que el dibujo debería ser una herramienta que nos enseñan a todas las personas, independientemente de la profesión que podamos escoger, porque pues, es una manera de comunicarnos, ¿no? Aquí otros proyectos de Calatrava, esta estación de tren en Francia, este es de Renzo Piano. Entonces es muy evidente que Calatrava, sus exploraciones pues, son muy formales o desde el cuerpo humano, pero en el caso de Renzo Piano es alguien muy interesado en el sol, el viento, las vistas, el recuperar agua. O sea, tiene una visión mucho más ambiental, y pues, se notan en sus bocetos cómo hace este museo en Suiza, y realmente pues, el museo está hecho para responder al clima, al lugar, pero también ser muy cuidadoso pues, con estas obras de arte, ¿no? Casos un poco más extremos o interesantes, pues, tenemos el caso de Enric Miralles, un catalán, donde pues, tenía esta obsesión por el dibujo, y entonces pues genera este ensayo de cómo acotar un croissant, ¿no? Entonces pues, este croissant em, lo empieza a cortar en secciones como pues, para entender la volumetría. Entonces pues, también está bellísimo como pues, hay personas como Miralles que se salen pues, de este esquema tradicional de edificios y empiezan a, pues, a usar el dibujo como una herramienta tanto espacial como de entendimiento. Había otros arquitectos, este es caso de Leibus Woods, que él trabajó en oficinas muy importantes y luego decidió independizarse, pero cuando se independiza, pues hace pues, estas propuestas muy locas, y por un momento lo criticaban porque decían que era pues muy, muy fea, y por otro porque parecían más una arquitectura como parásita, ¿no? Y otros decían, bueno, es que eso jamás se va a construir. Entonces en inglés le hablan como paper architecture, bueno, así arquitectura de papel. Pero lo interesante, otra vez, cuando hablamos de observar, de soñar, pues, simplemente de explorar o ver alternativas, pues se vuelve como muy interesante cómo él generaba estas utopías o estas posibles pues, realidades, ¿no? Otros decían, ah, bueno, pues es que a lo mejor lo que se dedicó a hacer pues fue más bien dibujos artísticos, pero pues, tenía una formación de arquitecto, y, pues eran dibujos como de edificios, ¿no? Em, pero a veces estos dibujos que a lo mejor no se edifican, pero sí proponen o impulsan las ideas, ¿no? Entonces vean pues estos, ¿no? Mucha de su arquitectura también estaba propuesta para lugares como Sarajevo, que habían tenido pues, problemas de guerra y se tenían que reconstruir, y pues vean de la izquierda, que pareciera como totalmente ajeno a la escala. em, Inclusive pues, alguien podría decir, no, pues se ve inhumano y una nave espacial, pero pues vean lo que sucede, es que este proyecto de Zaha Hadid en Bélgica, pues pareciera que tiene una fuerte influencia del anterior, ¿no? Entonces, pues pareciera que estos dibujos que no llevan a nada, pues al final pudieran convertirse
la inspiración pues años después, ¿no? Cuando existe pues la tecnología. Hablando de software, hablaba un poquito hace ratito de, bueno, y qué, si yo quiero dibujar, quiero ilustrar, quiero modelar, pues, como cuál es, o sea, cuál me sirve o en qué momento uso uno y el otro, o cuándo uso mi computadora y cuándo uso la tablet, ¿no? Entonces, pues, sabemos que el dibujo arquitectónico pues, se vuelve bien importante o simplemente, bueno, no necesariamente en el arquitecto y la construcción, sino pues, en el dibujo de pues, piezas mecánicas, porque pues, todo debe estar bien pensado, bien dimensionado. Sin embargo, a lo mejor la gran mayoría de nosotros tuvimos una formación donde había que primero hacer la planta y luego el corte y luego el isométrico, tanto de un edificio como de una pieza, pero pues hoy en día creo que es más importante tratar de verlo en distintas dimensiones y creo que ahí es donde hay una diferencia entre un dibujo muy plano de 2 dimensiones a el hacer isométricos o el modelar. En vez de dibujar línea por línea, pues ya construir el modelo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué sucede? ¿Por qué Revit se está volviendo líder o ArchiCAD? Pues porque es mucho más fácil hacer el modelo como la maqueta de esta pieza, donde inclusive pues ya uno pudiera sacar hasta los costos de obra, las volumetrías, etcétera, en vez de buscar pues puras líneas, ¿no? Em, Revit, al ser de Autodesk, pues está teniendo pues está siendo adoptado bastante bien. Hay algunas críticas donde dicen que pues, si uno es constructor, pues es muy bueno, pero para los diseñadores no tanto, porque es un poco más rígido. Pero bueno, al ser de Autodesk es mucho más compatible a veces pues con otro software o inclusive con otras profesiones, ¿no? Em, SketchUp, pues muchas veces se utiliza más para modelar, no hay comandos, lo cual lo hace pues muy, muy fácil. Lo que pasa es que no, pues alguien no va a hacer un proyecto ejecutivo en SketchUp, pero lo que sí va a haber pues es entender espacialmente el espacio, ¿no? Em, y también hay que entender que en SketchUp pues, uno puede modelar, pero si usa Lumion, que es un plugin, o Twinmotion, pues lo que puede hacer es que la calidad de los acabados pues los puede llevar a una realidad muy distinta, porque si vemos el modelo izquierdo, pues tiene esta peculiaridad, se ve un poco caricaturesco y el de la derecha pues ya se ve un poco más real, ¿no? Entonces también ahí es donde empiezan a entrar otro tipo de softwares y afortunadamente pues muchos cada vez ya son pues, mucho más amigables, ¿no? Y no solo que decían en el tema de la arquitectura, ¿no? Sino también, por ejemplo, en este caso OpenDesk, que es una plataforma open source donde la gente ha regalado estos diseños, pues tú los descargas y tú los puedes fabricar. Entonces, cuando los descargas, pues tienes este archivo y este archivo, pues usas un router CNC y este CNC lo que hace es cortar las piezas. Entonces ya tienes un mobiliario pues muy bonito que no necesariamente tuviste que ir con el carpintero y esperar mucho tiempo y como tienes el archivo digital, pues puedes fabricar pues mil piezas, ¿no? Entonces cuando uno abre el archivo en AutoCAD así es y pues ya te mandan tu manual para poder decir, ah, pues mira, son estas piezas y así se arma casi como los muebles de IKEA, ¿no? Em, ¿Y qué está sucediendo? Entonces, que pues, también las tecnologías nos están llevando a poder imprimir más en CNC o de sólidos, o inclusive pues ya otras escalas, porque muchas de estas impresiones han sido pues en piezas pequeñas, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta es la WikiHouse, ¿no? Donde ya empieza a haber, pues casi como, ¿qué sucede si fabricamos cosas a otra escala? Y son como estos rompecabezas, ¿no? Y digo, esto es un CNC y piezas de AAA, pero pues ya también estamos teniendo impresiones en 3D, ¿no? De hecho, en México se han hecho un par de casas ya de 3D, este, que son de concreto inyectado y pues si ven aquí, pues, se va haciendo. Entonces creo que la tecnología cada vez está cobrando una fuerza súper, súper importante y pues más bien es pues ver cómo podemos sacarle pues provecho, ¿no? Les digo, yo vengo de una familia de constructores
Y en mi familia era como, no, pues eso no, hay que hacerlo todo a mano y es mejor y todo, pero pues, yo creo que ambas herramientas son muy buenas, hay que saber cuándo y cómo. En términos de ArchiCAD, ArchiCAD es la competencia Revit, es muy utilizado en Europa, a diferencia de Revit, que es más como del continente americano. Es BIM y similar a Revit, pues lo que tiene es que uno puede estar dibujando, o sea, construyendo un modelo tanto en planta y pues, al tener el modelo es muy fácil sacar los cortes, inclusive sacar temas económicos, es muy fácil como importar o exportar archivos. Em, entonces, algunas pues, despachos o escuelas están adoptando esto, aunque les digo, pues hay gente que prefiere Revit, ¿no? Y pues también lo que tiene ArchiCAD es que no solo puedes visualizar, sino porque una cosa es los documentos que tú haces como para tus proveedores, tus constructores, la otra es que le presentas a tus clientes y con los modelos VMX pues es muy fácil tener el modelo y poder visualizar pues, la información y tener pues, toda pues, una galería de información, ¿no? O sea, ver cómo es la zapata, cómo es el mobiliario, las instalaciones, etcétera. Em, y por lo mismo de que pues hay ahorita ya una como migración entre pues, AutoCAD o Revit o estos tipos de software, está este despacho en Estados Unidos, 30 by 40, que de hecho esta oficina está hecha por una sola persona. Y pues él ha sido como muy cuidadoso en la calidad de línea de los dibujos, ¿no? Entonces casi casi que hasta te vende el paquete y te dice, oye, pues mira, yo ya te vendo como los settings o las capas de cómo está todo ilustrado, las calidades de líneas, espesores, etcétera, etcétera. Entonces, pues es muy interesante cómo los templates, pues ya están como bastante armados. Obviamente hay que entender que pues, es un despacho en Estados Unidos y a veces la nomenclatura o los sistemas constructivos pues no son los mismos. Sin embargo, pues es muy interesante ver cómo el grado de finura de poder ilustrar o poder hacer estos planos pues se vuelve muy, muy importante, ¿no? Porque hay que entender que, digo, ustedes pues lo saben, ¿no? Que un dibujo bien hecho pues es un documento inclusive legal, ¿no? Eh, entonces, vean, por ejemplo, aquí pues estos templates que él vende, pues puede ser tanto Revit o AutoCAD, y ya vienen las sombras, la nomenclatura, las escalas, las calidades de líneas, todo pues súper bonito. Entonces es interesante porque a pesar de ser un dibujo técnico, pues tiene una ilustración muy buena que lo hace, digo, estéticamente muy agradable, pero también mucho más legible. Porque luego el problema es que a lo mejor muchos de nuestros dibujos pues son pues muy técnicos, ¿no? Y los clientes pues no lo saben leer o interpretar, ¿no? Bueno, hasta tiene el pie de plano, pues, que los vende, los distintos tamaños, dimensiones, casi casi que dice, pues yo ya te armé todo, pues tú nada más pones tus datos, tu logo, etcétera, ¿no? Entonces también es interesante ver que hoy en día pues ya hay mucha de esta información, sobre todo porque luego nuestros estudiantes no, como que a lo mejor no saben cómo, cómo dibujar o no han visto un ejemplo y a veces llegar con referencias pues ayuda bastante, ¿no? Inclusive él hasta tiene estos templates para SketchUp, ¿no? Igual las vistas, los materiales, entonces casi casi que con eso pues uno ya arranca y ya tienes madera, concreto. Esto en el caso de la modelación, ¿no? Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de mi práctica profesional como arquitecto donde pues, muchos de los dibujos que hacemos, pues, ¿qué sucede? Que hay unos que son para nuestros clientes, otros son para nuestro equipo de trabajo que está en obra, otros son más para exploración del mismo despacho, ¿no? Entonces, de repente hacemos algunos dibujos donde son más ilustraciones con Illustrator o Photoshop, otros donde tratamos de entender pues las volumetrías, otros donde estamos haciendo estos renders como para ver opción A, opción B, materiales, qué pasa si es más ancho, más angosto, los acabados, pues de alguna manera hacer estos collages entre un dibujo técnico, pero por lo menos
visualmente entender que hay un cambio entre los materiales y los colores y no necesariamente sea todo blanco y negro. O por ejemplo, esta es una residencia para estudiantes y necesitamos dejar pues muy aparente los acabados, pero también entender entre el acabado y el sistema constructivo o el mobiliario que se iba a tener o los cortes por fachada. Entonces, eh, como les decía, yo creo que no hay un software o un dibujo, sino pues, explorar en distintas maneras, pues es mejor. O sea, entre más como vistas o tipos de dibujos, pues creo que menos dudas, ¿no? Entonces, inclusive algunos detalles pues, muy técnicos como este isométrico de, este, de agua, desde el tinaco, el calentador, cómo sube, cómo baja, pues también hay mucho deseo de hacerlo bien hecho y que esté bien ilustrado y que sea muy legible, pues no solo para la oficina, sino pues para la obra, ¿no? Entre menos interpretación en obra, pues menos errores y pues más rápido, ¿no? Y entonces también lo que nos permite es muchas veces modelar y saber si hay Vigetti y Bovedilla y que si hay pretil y que ensambles y todo. Y a veces el tema con AutoCAD al ser 2D, digo, hay AutoCAD 3D obviamente, pero hay otros softwares que han sido como mejores o más precisos para nosotros, ¿no? Entonces de repente en estas casas donde hemos tenido más metraje, mucha carpintería, detalles, pues a nosotros nos permite tener pues más control. Entonces una cosa es lo que nosotros le damos al herrero, al carpintero, lo que le mostramos a los clientes. Y creo que siempre explorar y no solo quedarnos pues nada más en el dibujo de la pura planta, sino pues, buscar isométricos o explotados o hasta renders, pues nos ayudan a entender más el proyecto, ¿no? Muchas veces también exploramos y decimos, oye, pues a ver, esta es la misma vista, pero ¿qué pasa si tiene pues, acabados distintos? Entonces, a veces hasta internamente hacemos opción A, B y C antes de entregarlo al cliente y no necesariamente son como los renders finales o estas ilustraciones, sino pues por lo menos entender la volumetría, la espacialidad, acabados y a lo mejor pues sí, ya hay unos renders un poco más finales pues, para los clientes. Eh, por ejemplo, esta es una casa donde pues, tenía pues, 8 metros de desnivel por la topografía, entonces desde entender, era una casa muy grande también, pues, más o menos de 500 metros, entonces saber qué era público, qué era privado, dónde estaba el núcleo de circulaciones, entonces pues estos cubitos nos ayudan a entender quién iba hasta arriba, quién iba hasta abajo, quién tenía, bueno, nos interesaba que todos tuvieran pues vistas agradables, entender los huesos, pues, la estructura, las losas, la volumetría. Tenía una fachada poniente hacia la ciudad, pero a la vez pues, era un sol muy agresivo, entonces también con otro tipo de software pues entender esto y cómo podíamos diseñar una fachada que permitiera la vista, pero a la vez protegiera el sol y entender pues, cada habitación de este espacio, ¿no? Desde la sala de juegos, la cocina, comedor, habitaciones. Entonces, igual, pues estos dibujos los vamos este, pues, trabajando y vamos usando distintos software porque pues, dependen de pues, quién los va a ver, ¿no? Inclusive hasta jardinería, hacemos opción A, B y C, y pues para entender las posibilidades o los pros y los contras pues, de cada uno de ellos, ¿no? Eh, y pues muchos de estos a veces pues, van mutando, van cambiando y por la misma presupuesto, la obra, pues, se van haciendo ajustes, pero por lo menos nosotros podemos tomar decisiones pues más acertadas o tener un mejor diálogo y no quedarnos en el yo pensé, yo creí, yo me imaginé, ¿no? Y vean aquí, entonces como estos nos ayudan mucho con los clientes, a lo mejor este dibujo con nuestro proveedor de, oye, necesito tantas ventanas de tal espesor y va colocado en esta esquina o en tal lugar, ¿no? Ya es la obra terminada. Es un concurso que es de paisaje, de un zoológico, que de hecho obtuvimos el primer lugar hace unos días. Me voy a ir más rápido que ya, me parece hay poco tiempo. En términos de academia, pues, ¿qué hago con mis alumnos? Igual, pues, me interesa que entiendan
como distintas escalas, desde lo urbano hasta lo arquitectónico, pero que también entiendan como esta parte como expresiva o de diseño gráfico, porque al final también lo que ellos van a hacer es narrar historias, ¿no? Entonces, podemos decir, no, 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 pero a ver, yo lo que voy a hacer es un muro, una cubierta, ¿no? Bueno, pues al final lo va a usar alguien, por una comunidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues era un mercadito entre la frontera de Querétaro y Hidalgo, ¿no? Este otro era un lugar para elaborar mezcal en Michoacán, entonces era un proyecto que tenía que usar materiales de la región y la comunidad lo iba a construir con sus propias manos, entonces pues hacer estos despieces pues, se vuelve bien importante. Entonces desde entender el contexto del lado izquierdo hasta los materiales constructivos, ¿no? Un centro de artes para Querétaro, entonces pues como distintos volúmenes generaban pues estos vacíos y realmente entre los vacíos es donde había mucha colaboración entre pues, varios de los artistas, ¿no? En términos de paisaje, pues entender cómo la vegetación tiene una relación con la fauna y cómo va mutando pues a lo largo del tiempo, ¿no? En este otro proyecto, como estábamos viendo con unos alumnos, de poder plantar nuestros propios materiales de construcción. Entonces, casi como una refaccionaria donde pues, tú plantas pues, la madera o la palma que pues, va a ayudar a recuperar esta arquitectura vernácula, ¿no? Y el tema de las redes sociales, lejos de decir, ay, distraen, pues más bien usarlas a nuestro favor. Entonces, en este caso, por ejemplo, algunos de mis grupos, pues yo hacía grupos, perdón, de mis clases hacía grupos de Facebook y sabía que lo iban a ver y podían subir la información o inclusive promover que usaran algunos blogs o Instagram o pues mucha de esta información, porque la gente se emociona, entonces empieza a subir sus dibujos, y se vuelven como sus bitácoras, así como yo tenía mis bitácoras, pues, de mis libretitas, pues ellos tienen sus bitácoras digitales y cuando quieren pedir trabajo, pues ya le mandan la liga y ya tienen como todos los dibujos que han estado realizando, todos los proyectos, ¿no? Entonces, pues algo que yo he aprendido es que con tal la tecnología, pues hay que abrazarla y hay que usarla inteligentemente, porque pues nos puede llevar pues muy, muy lejos, ¿no? Entonces, por lo mismo, cada rato les digo, oye, chequen este blog, vean, por ejemplo, todos los tipos de dibujo que hay, pues unos súper expresivos, otros súper conceptuales, unos más pragmáticos. Entonces, por ejemplo, este es de Drawing Architecture. Están en Instagram, pues, este otro de Drawing Matter o Axon Madness. Y pues son dibujos de todo el mundo, de todo tipo de personas, o sea, desde gente muy joven a muy adulta, unos tremendamente digitales, otros a mano, pero creo que esa diversidad también pues, se vuelve como una referencia, o sea, es una biblioteca lo que ellos deben de ver cuál es la competencia o cómo poder dibujar o ilustrar. Y inclusive hay estos como Show It Better, que al final pues, son tutoriales que van diciendo, oye, pues mira, no sabes hacer esto, pues pícale aquí, haz la calle en el software tal. Entonces también se vuelven pues, referencias muy buenas. Vean, por ejemplo, estos es un especialista en BIM, pues donde va poniendo las capas y todo. Y pues, a mí lo que me encanta es que estos dibujos que antes eran como muy técnicos, pues empiezan a volver más expresivos y son más legibles y pues como hasta más lúdicos, divertidos, interesantes, ¿no? Por ejemplo, Drawing Industrial, donde pues se meten a ver piezas más industriales y también está bien interesante pues cómo empiezan a ver las distintas caras de los dibujos 2D y los 3D y creo que puede ser pues bastante inspirador, ¿no? Pues, para nuestros alumnos. En el caso de México, por ejemplo, hay esta oficina que se llama Documentos Constructivos, que se especializan eh, en proyectos ejecutivos. Y lo bonito es que lo hacen de una manera tan elegante que toda esta parte técnica pues se ve muy bella, ¿no? Creo que eso es también lo que debemos de ver que esto, gracias a estos dibujos, pues, se van a realizar o estas piezas o estos edificios. A veces también vale la pena ver esta, por ejemplo, otra página que se llama Son Architecture Competitions. Son pues, concursos de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, esta era pues, un espacio para hacer yoga. Entonces, la ilustración con la que se hace, el detenimiento, este era un concurso para hacer pues, unas villas, este otro para hacer un espacio de reposo pues, como muy
muy silvestre, pero pues, la cantidad de dibujo que hay aquí, pues la verdad está impresionante cómo está modulado, los despieces, detalles constructivos. Ya son de todo el mundo, entonces creo que también pueden ser unas referencias pues bellísimas, ¿no? Vean unas cabañas en Camboya. Y pues otras referencias son estos dibujos, ¿no? Por ejemplo, este me encanta, Function the Ornament, de la arquitecta Farshid Musavi, donde empiezan a entender pues varios edificios ya existentes, ¿no? Como su morfología. Pero yo creo que gracias al software también se ha evolucionado y vemos pues nuevos edificios, nuevas geometrías. Por ejemplo, este es de Kisho Kurogawa en Japón. Estas son las Marina Towers en Chicago. Esto está en Inglaterra. Entonces también pues vean lo importante de este software o estos dibujos, pues ayudan a tener un entendimiento increíble. Y en Japón pues son increíbles, ¿no? El despacho de Atelier Bauau, ellos lo que hicieron fue observar pues, un poco esta arquitectura diminuta que había en las calles. Como saben, Japón pues, es una calle altamente densa y siempre había como esa propiedad diminuta atrapada entre edificios y empezaron a documentar las cosas que les parecían graciosas y les llamaban ellos pet architecture, así como arquitectura como para mascotas, así tan chiquita que ni era para personas. Y de eso evolucionaron en estos libros que son como la anatomía gráfica, ¿no? Donde vean entonces los dibujos aquí, se vuelve impresionante los tipos de dibujo donde son cortes perspectivados, pero con detalles constructivos. Entonces, o sea, ni siquiera es un render, pero con un solo dibujo está más claro que a veces los renders que son bonitos, pero pues ni siquiera dicen de qué están hechos, ¿no? Vean estos cortes, esta planta perspectivada, este corte perspectivado. Luis Urumaki Luis, otro despacho que con un tiempo hacían todo a mano, y luego lo escaneaban y en Photoshop, entonces por eso se ve como sucio el dibujo, pero pues a ellos les encantaba. O tomaban maquetas y photoshopeaban estas ilustraciones o estos dibujos que igual los photoshopeaban, pero se fueron volviendo cada vez más elaborados, donde empezaron a decir, bueno, primero con un lápiz de 3H hago el dibujo, luego lo escaneo, luego hago el render, luego pues hago el merge o hago la superposición. Y pues terminan con estos dibujos donde pues está hecho a mano, está en Photoshop, está renderizado y son sus técnicas como muy personales o muy de esa oficina, ¿no? Eh, pero el dibujo pues, se vuelve súper importante, ¿no? Ahora con el tema del COVID hicieron un manual el manual de la distancia social y cómo podía usarse en las calles. Y sacaron este otro libro donde empiezan a hacer secciones, que mucha gente dice que el mejor dibujo en la arquitectura es la sección o el corte. Yo diría que a lo mejor es el isométrico, pero bueno, después de ver estos dibujos, digo, puede ser que tengan razón, donde empiezan a ver la anatomía de estos edificios, el Guggenheim de Nueva York, biblioteca de Louis Kahn en Estados Unidos, el Ronchamp de Le Corbusier en Francia, de Lina Bobardi en Sao Paulo. Vean todas las escalas, o sea, cómo el dibujo se volvió impresionante. Y Luis Urmaki Luis habían trabajado para Diller Escoffier y Renfro, y vean aquí como en una tabla con yeso dibujan cortes a mano así súper artístico y decían que estos cuates estaban locos, que pues, les interesaba más el arte y no la arquitectura, y pues ellos igual usaban estas técnicas mixtas de dibujo a mano con Photoshop, empezaron a hacer sus renders y decían, bueno, esa arquitectura ni siquiera es posible. Esto es en el 2004, pero así como hablaba de Leibus Woods, que hacía estos dibujos increíbles, pues vean cómo años después hacen este otro edificio, pues muy basado en la geometría que tenían anteriormente. Y ellos que han hecho, pues este edificio es movible, está en Nueva York, donde vean estas piezas de acero y pues todo eso alguien lo tuvo que dibujar y cortar, fabricar. Entonces, vean aquí cómo esta cubierta pues también es movible. Entonces ya también está llevando pues la arquitectura a otro nivel. Vean aquí las llantas para pues, mover semejante estructura, ¿no? Pero desde los 70 había también estas ideas como muy utópicas del diseño. Rempulja es uno de los mejores arquitectos. Pues decían que él jamás iba a construir nada, que eran puras utopías y pues vean lo que ha hecho. Entonces, el poder del dibujo creo que puede ser muy potente y la tecnología pues lo puede llevar
a muchas partes, ¿no? Entonces otra vez es cómo lo vamos a usar, a quién se lo vamos a presentar, con quién lo vamos a, pues a ver, ¿no? Y qué sucede en un futuro, que pues ya hay aplicaciones pues para los teléfonos, las tablets, no necesariamente todos tienen que ser de dibujo técnico, también pues más bien expresivo, y los alumnos, pues para ellos ya es mucho más natural usar pues estas herramientas, ¿no? Desde GoodNotes, pues donde pueden tomar ya sus notas o apuntes pues de una manera pues más gráfica, o le toman foto al libro y hacen un diagramita, y pues digo, si al final el dibujar eh, pues va a ayudar a que retengan más la información, pues adelante, ¿no? Y pues ya quiero cerrar con un par de cosas. Este semestre un colega mío ya empezó a dar una clase en el metaverso, entonces se habían en Zoom, pero unos en físico y otros en Zoom, y pues ya la clase era esto, o sea, entonces también la tecnología pues, está llegando a unos niveles impresionantes. eh, o sea, al grado que los despachos de Zaha Hadid ya están diseñando en el metaverso, ¿no? ¿Qué sucede? Que inclusive uno puede monetizar o hasta ganar dinero, ¿no? Si eres el creador, lo vendes, y quien lo compra, si lo revende, pues tú te llevas una comisión, pues porque al final, pues con el blockchain, pues hay como regalías, ¿no? Entonces, pues al final también lo que se viene, pues es algo que hay que estar preparados, y muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o comentario o protesta. Bien, maestros, ¿tiene alguien alguna duda, algún comentario? Estábamos viendo en los comentarios que tenemos también de escuelas particulares del estado de Guanajuato. ¿Alguna aportación? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez Pérez. Soy instructor de expresión gráfica digital en el CECATI 100. Y es muy cierto lo que comenta Rodrigo, que el dibujo es muy esencial para todo. Y en mi caso, yo se lo fomento a mis alumnos para que lo vayan día a día, vayan perfeccionando y vayan también esta parte de la parte artística se vaya desarrollando en ellos para que aprecien con una visión un poco más amplia y también se apoyen con todos los software que tenemos para lo que es la expresión gráfica digital. Es muy agradable saber que pues, hay personas que tienen tanta experiencia y que tienen esas bases tan firmes. Agradezco la oportunidad y pues a nombre de todos mis compañeros que ahorita creo que están un poco callados, pero pues yo creo que a todos nos ha servido esta gran aportación que nos diste. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy, muy interesante. Sí, totalmente. Te digo, yo convivo muy de cerca con, digo, no solo las carreras de arquitectura e ingeniería, sino también de diseño industrial y de arte digital. Y es impresionante cómo el dibujo es algo súper cotidiano. Eh, y inclusive hay alumnos donde les dice, sí, ponte a dibujar, y nosotros pensaríamos que van a agarrar un papel y no, dibujan en su tablet, o sea, y ellos están dibujando, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos pues, de fomentarlo muchísimo, porque pues, es a través de la práctica que ellos van a pues, realizar cosas increíbles. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Marco Ramos Arroyo, Cecati 49 de Córdoba. Me, me llamó mucho la atención toda esta charla, me parece muy, muy acertada. Y precisamente le comentaba yo aquí a uno de mis hijos que en algún momento yo también tomé
lo que es dibujo técnico industrial, y yo estoy en la especialidad de diseño y fabricación de muebles de madera, pero siempre me ha llamado la atención trabajar con AutoCAD, trabajar con SolidWorks, en fin, y esto me da la pauta para seguir adelante. Le agradezco mucho, licenciado Rodrigo. Y otra pregunta, o una pregunta, ¿todo esto va a quedar grabado? Digo, para que lo volvamos o lo vuelva yo a revisar. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias, Marcos. Entiendo que le están grabando, y gracias por tus palabras. Sí, buenísimo. Este tema del diseño mobiliario se viene con todo y con esta fabricación digital. Creo que es muy interesante. Gracias. Diana Núñez, adelante. No te escuchamos por alguna razón. No sé si sea yo nada más. Todavía no se escucha. No sé si sea el volumen, porque al parecer tu micrófono sí está abierto. ¿No? ¿Tendrás unos audífonos o algo por ahí? Si quieres, puedes Si gustas, plantear... tienen el chat Ah, y sí. aquí lo leemos. Gracias, Ana. Por allí hay un comentario de Secati 17, dice, en su inicio de charla me llamó mucho la atención de su ejercicio por medio de los croquis. Importante, creo yo, aunque a nivel técnico, incluir tema de croquis en nuestros programas de estudio. Sí, yo creo que debería ser de la mano, o sea, obviamente lo que van a desarrollar es el entender, pues no sé, un software, pero al final el dibujar a mano, como yo decía, o sea, así como en la escuela enseñan inglés, español, matemáticas, enseñar a dibujar debería de ser algo para todas las personas. Y creo que ayuda a entender luego los programas pues de software. La pregunta de Diana es, ¿en qué secuencia recomienda migrar de dibujo en AutoCAD? ¿Te refieres a dibujo a mano y luego pasar a AutoCAD? ¿O de AutoCAD algo más? O sea, ¿cuál software considera más importante conocer y aprender en la actualidad? Híjole, digo, AutoCAD es indispensable porque todo el mundo lo usa. Sin embargo, yo creo que ya va un poco de salida. Entonces, si lo usas, pues síguelo usando. Si no lo sabes, pues aprende como para poder luego pasar a otros. Pero yo creo, sobre todo, y a lo mejor tengo una visión muy sesgada porque yo soy arquitecto, pero en la arquitectura, el futuro son los BIM, que BIM significa Building Information Modeling. Lo que hacen en vez de dibujar línea por línea, hacen el modelo, o sea, como la maqueta virtual. Y por eso es mejor porque tienes toda la información ahí. Entonces Revit y ArchiCAD son como los mejores. Pero obviamente, pues como bien hablaba ahorita Marco Ramos, pues SolidWorks, para los diseñadores industriales, pues es una súper herramienta, ¿no? Digo, AutoCAD, pues sí, sí funciona, pero seguramente SolidWorks, pues pueden modelar mucho mejor, ¿no? Secati 17 dice, actualmente recomendaría usar ArchiCAD en lugar de AutoCAD para 3D. Sí, yo recomiendo ArchiCAD muchísimo. O sea, ArchiCAD puedes dibujar en 2D y en 3D. Digo que en teoría AutoCAD también, pero lo que tiene ArchiCAD es que pues, es más rápida la herramienta. En Facebook les pongo, estoy como Rodrigo Pantoja Calderón. Y en Instagram también me pueden seguir. Digo esto porque hay una pregunta. Ana Vera dice, profesor Alberto, la grabación se subirá así. Muy bien. Pues muchas gracias, por lo menos espero que yo haya emocionado, pues, generado un tipo de estímulo. Digo, puede ser que ustedes ya saben todo esto y no estoy platicando nada nuevo,
Pero muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme, y, pues, por la invitación. Cualquier Gracias, cosa, profesor. les dejo mi correo electrónico aquí. Gracias, profesor, por todo su tiempo que nos prestó. Muy buena charla. Nos abrió muchas ventanas, sobre todo para dibujo. Yo soy del área de mecánica automotriz, del CECATI 196 en Valle de Chalco. Damos mecánica automotriz y créame que nos apoya mucho con todos esos tips que nos dio para poder seguir adelante y transmitirlo a los alumnos. Gracias y enhorabuena. Gracias, Raúl. Gracias, profesor Rodrigo. Como puedes ver, no sé si ya conocías a nuestra plantilla docente de CECATIS, pero puedes ver en ellos la nobleza y la apertura siempre para actualizarse, para seguir aprendiendo, para poner en práctica, para innovar desde su práctica docente, pero también la parte técnica de las especialidades que imparten. Te agradecemos mucho la inversión de tiempo, la inversión también de tiempo de nuestros docentes, de darse el espacio para participar en esta convocatoria. Por ahí había algún comentario que si después esto será llevado a nuestros alumnos, yo creo que así será. De igual manera, este tipo de acciones formativas más adelante las seguiremos viendo igualmente para ustedes y no dudo que en algún momento lo podemos llevar hasta nuestros alumnos. Narmi, si me puedes apoyar, por favor, ya nada más con la presentación de su reconocimiento, que ya te haremos llegar de manera física, Rodrigo. Ok. Narmi, si estás por ahí. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues agradecemos la participación del profesor Rodrigo Pantoja y le hacemos entrega simbólica en este momento de su reconocimiento, que me voy a permitir leer. Dice: la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo otorga el presente reconocimiento a Rodrigo Pantoja Calderón por su participación como ponente en la Masterclass Nuevas Aplicaciones Arquitectónicas, llevada a cabo el 12 de julio de 2022. Firma el responsable del CITFOR, licenciado Juan Edín Méndez Ríos, en Pachuca de Soto, julio de 2022. Pues muchísimas gracias. Les seguiremos haciendo llegar la convocatoria a las siguientes masterclass que tenemos programadas para todos ustedes. Que tengan buena tarde. Buenas No olviden tardes. su Buenas registro tardes. también, que Hasta ya está en luego. el chat. Su registro, por favor, para la emisión de sus constancias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Gracias, arquitecto. Hasta luego. Gracias, Arqui. Hasta luego. Bye.